Número uno, aparte de las infecciones se han relacionado mucho con los problemas cardiovasculares y la enfermedad vascular cerebral por resblandecimiento de la placa de colesterol como tal. Entonces, uno de los factores de inestabilidad de placa son las infecciones odontológicas, y eso puede llegar a producir una discapacidad por las consecuencias cardiovasculares como tal. Luego también está la parte nutricional, que se ve muy afectada por la falta de poder masticar algunos tipos de alimentos, como son carnes un poquito más duras, la disminución en la ingesta de la fibra, y lo cual va a acabar produciendo una fragilidad corporal y a lo mejor hasta una desnutrición o sarcopenia. Tomando en cuenta también que al no masticar bien y no tener una buena relación con la saliva, no existe la primera degeneración de los carbohidratos, produciendo más gases a nivel del intestino, con meteorismo, eructos y muchas veces estreñimiento y cólicos. Y fuera de eso también la parte estética, con la autoimagen y la autoconfianza perdida, que va a originar una discapacidad social también. Entonces, la revisión que se hizo a nivel de los dientes, que está estupenda, completarla con los aspectos que pueden llevar a discapacidad de forma secundaria, por la parte vascular, por la parte de nutrición, la parte digestiva y la parte estética. Gracias. Inclusive hay reportes también de problemas reumáticos, también ocasionados por caries dentales. Inclusive cuando empieza a hacerse las endodoncias, uno de los pleitos que hubo para no considerarlas era la teoría de la infección focal, en la cual se originaba la caries y hundía en todo el sistema, en todo el organismo. Entonces, ese era uno de los factores en los que se basaba para descalificar la endodoncia, que se ha visto que ahora sí, la que resuelve muchos problemas de este tipo. Gracias. ¿Tu comentario? Bueno, con tantas infecciones, periodontitis y todo lo que mencionas, a mí lo que me preocupa en la práctica es ver la facilidad con la que prescriben antibióticos, y a veces antibióticos que uno pensaría que no tienen mucha indicación para el tipo de que van a encontrar ahí. ¿Podría diseñarse un plan de educación permanente en farmacología, sobre todo de antibióticos, en los médicos odontólogos que prescriben esto? Casi siempre tienen un solo antibiótico que dan, que produce galacin C, lo usan un día sí y otro también, y luego encontramos problemas que pueden ser más graves que la propia infección. Sí, ahorita en la Facultad de Odontología se está abordando justamente ese problema. Se está incidiendo mucho en los nuevos planes de estudio sobre farmacología, dándoles justamente esquemas apropiados para los tratamientos, diversos tratamientos, y no, como usted dice, un solo antibiótico que generalmente es recomendado por los visitadores médicos, y se hace extensivo. Entonces, ahorita se está trabajando mucho en ese terreno. No voy a hacer ningún comentario sobre la misma, sino lo que acaba de mencionar el doctor Wolper. A mí me tocó educar 9 generaciones de odontólogos, y en realidad traté de influir mucho en el cambio, porque el odontólogo resulta que recibe su recetario como cualquier médico, que puede recetar lo que sea, y no sabe nada. Insistí mucho en hacer crecer la parte de farmacología. A nadie le interesaba. La Facultad de Estudios Superiores de Iztacala pues tiene todas las carreras del área de la salud, y teníamos los farmacólogos adecuados, etcétera, pero a los alumnos eso no les interesaba en lo más mínimo. Yo mismo me metí a dar la clase de terapéutica médica para ver si los odontólogos les interesaba. No, a ellos les interesa el hacer piececitas, el aprender a hacer preparar las cavidades para obturar las caries, etcétera,
y no hacen ningún interés por esto, y después lo único que tienen como realmente como enseñanza e información es lo que les dicen los visitadores médicos. Ojalá que sí la facultad también pusiera atención en esto. Cuesta trabajo porque de veras yo voy a ser un poco peyorativo, pero siento que pues es algo artesanal. Mi padre estuvo a punto de ser, fue abogado, pero estuvo a punto de ser odontólogo, y dice, bueno, pues es que esto es una artesanía, esto no es una ciencia ni una licenciatura. Yo creo que hay que cambiarlo, o por lo menos cambiar las reglas del juego, ¿no? Que no sean capaces de recetar cosas que no saben emplear. Sí, de hecho, una de las propuestas justamente del uso del término de estomatología es realmente un médico de la boca, que tenga una relación con todos los demás médicos. Pero sí tiene razón. Gracias. Enrique quería decir. Sí, bueno, era estrictamente casi lo mismo del doctor Wolper y el doctor Varela, en el sentido de que sí, nosotros vemos muy comúnmente recetas de odontólogos, no nada más de clindamicina, como dice el doctor Wolper, quizá nada más amoxicilina, pero lo peor de todo es que las dosis son ridículamente insuficientes para cualquier tipo de infección. Entonces muchas veces generan, lo único que genera es resistencia al microorganismo. Entonces yo creo que sería importantísimo pues, hacer una modificación, pero pues yo sé que en la carrera de odontología existe la cátedra de farmacología, no sé por qué, no sé si le dan los mismos odontólogos, ya es una escuela, manejar la dosis a dosis realmente ridículamente bajas, ¿no? Entonces siempre digo a los pacientes que van a tomar un antibiótico a la dosis, pues es una infección como cualquier otra finalmente, ¿no? Como usted lo decía, o sea, finalmente puede ser un foco de infección hasta que puede llegar a eventualmente una septicemia, ¿no? Sí, de hecho, una anécdota, si me lo permite el doctor Rivero, se habla de que la causa de la renuncia de Porfirio Díaz se debió justamente a un problema dental, que le hicieron una extracción, le produjo una gingivitis, y al no haber antibiótico, pues tuvo que salir del país para ser atendido en el extranjero. ¿No? Entonces, que finalmente un dentista suizo fue el que se resolvió. Doctor Muñoz. Es reumatista, ¿no? Va a crear una revisión de las enfermedades de don Porfirio y luego nos ilustre también. Le gusta ver ese tipo de relaciones entre la salud de los hombres importantes. Bueno, un comentario. Bueno, leí una revisión sistemática muy reciente, creo que es un tema muy importante de ir atendiendo, en donde buscan encontrar una relación entre diabetes mellitus y periodontitis crónica como un proceso inflamatorio crónico de larga duración. Y no es concluyente la revisión. O sea, no pueden concluir qué es antes y qué es después. Pero que claramente está relacionado con precipitación de la diabetes en un paciente que tiene otras condiciones para hacerlo, o desencadenamiento de complicaciones graves en diabetes por el proceso inflamatorio crónico de la periodontitis. Por eso quería tocar ese tema, porque si bien esta revisión muy reciente no concluye, sí deja muy claro que hay información suficiente en la literatura para que el tema entre ya en el manejo de la diabetes, del paciente con diabetes, o en la previsión de las complicaciones secundarias de la diabetes. Y creo que va a seguir avanzando más este tipo de relación, y fundamentalmente lo que se deja a largo plazo. Sí tengo un problema, pero bueno, después que me lo atiendan, ¿no? Hasta que ya es demasiado tarde, y además está desencadenando problemas diferentes de los de cardiovasculares, pero el diabetes en particular está avanzando una línea de investigación muy clara en este punto de inflamación crónica y precipitación o complicaciones en diabetes. De hecho en el diabético, muchas veces en el tratamiento preventivo de odontología se puede detectar la diabetes muy incipiente, justamente por el olor a manzana, etcétera. Pero ya el paciente diabético, francamente, con problemas dentales es muy difícil de tratar. Muy difícil porque la pérdida del sostén de las piezas dentales, se empieza la movilidad, en ocasiones se hacen las extracciones con los dedos nada más. Pero hay una pérdida de hueso, entonces las prótesis no se sostienen, no se pueden rehabilitar,
los sangrados son muy abundantes, etc. Es un problema muy grande los diabéticos en términos odontológicos. ¿Algún otro comentario más? Sí, por favor. A mí me gustaría también hacer otra observación. Creo que, por ejemplo, es cierto que el odontólogo de pronto en el área, por ejemplo, de antibióticos, antiinflamatorios, efectivamente no tiene una formación adecuada. Y por otra parte, creo que en buena medida se debe también al grupo de instructores, porque bueno, pues desgraciadamente el estudiante funciona en relación al ejemplo de sus profesores. Pero yo quisiera también llamar la atención en otro sentido. ¿No será bueno que también los médicos de otras especialidades o de otras áreas tengamos también un poco más de formación en área de la estomatología? Porque nuestros pacientes muchas veces pues recurren a nosotros por un consejo, porque se supone que nosotros tenemos una visión general del cuerpo, y si bien es cierto que sabemos de que algunas infecciones pues pueden condicionar algunas otras patologías, una endocarditis bacteriana, pues, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con un problema odontológico, pero fuera de eso no sabemos muchas otras cosas más. Sabemos o tenemos información porque nosotros somos pacientes y padecemos de alguna caries y tenemos alguna estomatitis, alguna periodontitis, y bueno, pues vamos y nos la tratan, realmente nosotros somos muy empíricos de problemas de la boca. Por otra parte, si nosotros vemos, por ejemplo, la tensión de la articulación de temporomandibular, eso influye de una manera determinante sobre muchas otras cosas, problemas de dolores de cabeza, la inestabilidad que ocurre por un problema cervical que influye sobre la articulación temporomandibular y viceversa, pues es enorme, y muchas veces damos palos de ciego porque no tenemos una buena formación en estomatología. Gracias.